Buenas tardes, hermanos. Es el culto vespertino. Eh, Bendiciones a toda la iglesia Primera Bautista de Monterrey, que está ahora viendo por Facebook, por YouTube, y a otros hermanos invitados de otras partes, de otras iglesias, de otros países también, inclusive. Una disculpa porque el domingo pasado no se pudo publicar por alguna razón. Estamos investigando y hoy esperamos que sí haya llegado esto. Y vamos a ver un capítulo muy especial en el libro de Lucas, en el capítulo 11. El Señor Jesús estuvo muy ocupado ese día y al final del día un fariseo lo invitó a cenar y le rogó que fuera. Quiere decir, se lo pidió varias veces hasta que lo convenció. Eso quiere decir rogar, ¿no? Y el Señor aceptó y llegó allá, y esta es la conversación que ocurrió entre ese fariseo invitador y un Jesucristo, Señor Jesucristo invitado, que estuvo ahí listo para decir un mensaje tremendo. Aparentemente es una de las peores regañadas que pudo recibir a alguien en la historia de parte de Dios, el Señor, para su pueblo. Y podríamos fácilmente decir, no, pues es que aquellos hombres eran corruptos, estaban mal aquellos. No, vamos a interpretarlo como que nos está diciendo a nosotros. Porque en mucho nos parecemos a ese fariseo, a esos escribas, a esos intérpretes de la ley, que después de tanto tiempo y de tal conocimiento y de una experiencia con Dios y de una comunión con Jesucristo, todavía seguimos cometiendo esos errores, pues se podríamos decir garrafales, en un cristiano. Se explica en un religioso sin Dios, porque un religioso sin Dios es un monstruo. Pero un cristiano es un hombre que de Dios, que está transmitiendo el carácter de Jesús, que tiene el fruto del Espíritu, que ha tenido la sabiduría del Altísimo para regir su vida y ser de bendición a todos. Eso esperamos de un cristiano. Entonces vamos a analizar en qué podemos estar fallando nosotros para corregir. Porque el Señor no más regaña para castigar, reprende para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leer lo que dice Lucas 11, desde el 37 al 54, aquí lo van a ver a mi lado, para que lo lean ahí. Dice así: Luego que hubo hablado el Señor, le rogó un fariseo que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado las manos. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros, los fariseos, limpian de fuera el vaso y del plato por fuera, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero vean, dan limosna de lo que tienen, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmas la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Ay de vosotros, fariseos, que aman las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, y se contaminan. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley que estaba presente, dijo: Maestro, cuando dices estas cosas también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no se pueden llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las quieren tocar, esas cargas. Hay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas a quienes vuestros padres mataron. De modo que son testigos y consentidores de los hechos de sus padres, porque la verdad ellos los mataron y ustedes edificaron sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles,
y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Empezando con la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías que murió aquí en el altar, entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada a esta generación. Y hay de ustedes, intérpretes de la ley, porque habían quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y no dejan entrar a otras personas. Diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos que estaban presentes comenzaron a estrecharlo en gran manera y a provocarle a que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para poder acusarlo. Este es el escenario. Les digo como un antecedente, hermanos, que los fariseos fueron hombres de Dios, muy estudiosos, conocían la ley profundamente. Los escribas, no se diga, transcribían una y otra vez cada una de las profecías, los escritos, el Torah. Muchos de los capítulos se sabían de memoria, pero no les era suficiente. Ponían otras y otras y otras estatutos y reglamentos y tradiciones muy fuertes que les era difícil cumplir a la gente, para tenerlos en condiciones de inmundicia y menospreciar a las personas ignorantes de la ley. El Señor, claro que condena al ignorante que no cumple, pero mucho más al conocedor que no cumple. Porque el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y en esa condición estaban cayendo estos religiosos. Antagonizaban al Señor, lo perseguían, lo mataban. Finalmente lo asesinaron en la cruz. Pero antes de juzgar a esos hombres fariseos, que sabemos pocos nombres, pero vamos a olvidarnos de ellos, vamos a examinarnos a nosotros mismos para que veamos si no nos estamos encontrando en la misma actitud de aquellos religiosos y cayendo en esas mismas faltas, porque para nosotros sería mucho más culpable porque hemos conocido a Jesucristo, hemos recibido al Espíritu Santo. Ellos no tenían eso. Así que si nosotros hacemos lo mismo que un fariseo, somos peores que los fariseos. Si nosotros hacemos algo indigno, somos más culpables que los intérpretes de la ley de aquel tiempo. Así que no nos llenemos la boca de juicio contra ellos, sino que mejor llenemos nuestro corazón de un examen a nosotros mismos, porque el Señor está pidiendo mucho. Y pide más de quien más conoce. Y nosotros conocemos más la Escritura. Y nosotros conocemos más la doctrina. Nosotros hemos vivido en comunión con el Señor. Así que el Señor pide y espera de nosotros grandes cosas. Los fariseos y los escribas habían desenfocado de la ley de Dios y de su espíritu y habían escrito sus propios estatutos. Eso de lavarse 7 veces las manos lo habían inventado los fariseos, los escribas, los rabinos después, no para limpiarse de un microbio que podía haber en la tierra o en el pasamanos o en el lugar donde tocaron. No, para limpiarse de la inmundicia de las personas a las que vieron en su caminar, porque ellos eran tan santos que pasaba un pecador por ahí y dice, ya nos contaminó, déjame lavarme 7 veces las manos. Y se lavaban 7 veces, entonces ya iban a comer. No estaban pensando en la sechericha col y los estafilococos, en cosas así, no, en las amibas, no, estaban pensando en los inmundos pecadores que pasaban cerca de ellos. Así que vean cómo habían torcido el espíritu de la ley y habían exagerado con eso de lavarse 7 veces. Cuando el Señor vino a comer con ellos, le invitamos a comer, pues vino y se sentó a la mesa. Y el fariseo que dijo, no te lavaste las manos. Tendrías que haberte lavado 7 veces. Muy, muy terrible era aquello.
Usaban tanto la ley para juzgar a otros y no para examinarse a ellos mismos, que cuando vieron al Señor Jesucristo, empezaron a acusarlo de ser un transgresor de la ley. Tú no te lavas las manos, dejas que tus discípulos coman las espigas sin lavarse las manos, que recojan las espigas en sábado. Tú mismo has curado gente en sábado. Y lo tenían al Señor Jesús como un transgresor de la ley y no como el hacedor de la ley. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el único que cumplió cabalmente la ley de Dios. No cumplió los caprichos, los estatutos, los reglamentos de los fariseos porque nadie los cumpliría, eran injustos y eran torcidos, eran humanos. Nosotros debemos de cumplir la ley de Cristo, la ley del Señor. Pero los estatutos, reglamentos, acuerdos y eso tienen muy poco valor. En general, distraen la fe, distraen de la obediencia. Y hace que muchos no puedan llegar al conocimiento de Dios. Han venido, por ejemplo, parejas que piden que nos demos aquí la bendición en el templo para su matrimonio, pero hay un acuerdo que prohíbe expresamente predicarle a los que se quieren casar. Lo dice de otra manera, pero lo prohíbe. Es grave eso, ¿verdad? Por supuesto, eso no viene en la Biblia, pero sí lo creamos nosotros para que no se acerquen los inconversos, para que se vayan a buscar por otro lado. Es grave que un cristiano se comporte peor que un fariseo, pero lo podemos hacer. Tengamos mucho cuidado. Ese día el Señor enseñó en este escenario a orar a sus discípulos, cómo echar fuera demonios. Habló de una casa dividida contra sí mismo porque lo acusaban de que por Belcebú tú echas fuera a los demonios, le decía, ¿no? Y él les enseñó cómo una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Así sea la casa de Satanás, no puede permanecer si se divide contra sí misma. Tampoco una iglesia dividida contra sí misma puede permanecer. Desde eso había hablado el Señor. También habló de la generación mala y adulterina que demanda señal. Y cuando estaba terminando de hablar eso, llega un fariseo y le dice: ven, Señor, te ruego que vengas a cenar conmigo. El Señor aceptó y se sentó a la mesa sin lavarse las manos. Dice que ese fariseo, más que un amable hospedador, que todos deberíamos ser así, era una trampa para el Señor Jesús. Lo trajo a casa para agarrarlo a solas y rodearlo, y entre todos, porque invitó a los fariseos, a los escribas y a los intérpretes de la ley, para que estuvieran ahí con él y el Señor Jesús en medio. Y claro, el Señor sabía bien lo que había en el corazón de este fariseo, aceptó ir. Y lo que primero que hizo fue sentarse sin lavarse las manos. No es que se le olvidó al Señor Jesús, no. No es que no sabía la ley. Claro que la sabía, la ley de Dios, y sabía la ley de ellos, también se la sabía. Entonces, ¿por qué no se lavó las manos? Porque él traía antibióticos, tenía buenas defensas contra las bacterias. Tampoco, lo que a él importaba era dar un mensaje claro de lo que es la ley de Dios contra la ley de los hombres. Y cómo la ley de Dios exalta al Altísimo, edifica a su pueblo, fortalece a sus hombres, y cómo la ley de los hombres glorifica a los hombres, en todo caso, e impide que otros se acerquen y te hace infructuoso a ti. Por eso era tan importante eliminar esa tendencia a ser legalistas. Es terrible ser legalista, es lo más negativo. Son los que atacaron al Señor Jesús, los legalistas. El fariseo notó que no se lavó las manos y se lo hizo saber: Señor, me extraña que no te hayas lavado las manos, me extraña mucho. Así que el Señor contestó. Y lo primero que contestó fue: ustedes limpian lo de afuera. Y fíjense que eso de limpiar por afuera es una costumbre muy, muy añeja entre los fundamentalistas, entre los judíos, entre los prosionistas,
incluso en las personas muy estrictas, en los colegios, en las milicias, quieren que seas por fuera impecable y pulcro, aunque tu corazón esté torcido. Eso no lo vemos. Tú aquí vas a venir con el vestido a tal altura, vas a traer el corte de cabello, vas a traer esto, vas a traer esto. Y ese tipo de prohibiciones por fuera es limpiar por fuera. Tener las manos limpiecísimas y el corazón inmundo. Limpian lo de afuera del vaso, dice el Señor. Pero por dentro están llenos de rapacidad y llenos de maldad. En el mejor de los casos, son sepulcros blanqueados, que por dentro hay un cuerpo en descomposición y por fuera se ve bien blanquito y bien limpio. Así son los legalistas, muy limpios por fuera, pero por dentro hay injusticia y falta de amor y discriminación y un sentimiento de rechazo a los que buscan a Dios. Otras veces estos sepulcros no están blanqueados, no se ven, ahí está nada más. Y la gente que pasa por ahí se contamina y se hace igual que ellos. Tienen la misma maldad, no los mismos microbios, las mismas actitudes, los mismos pecados, el mismo conflicto contra Dios y contra su pueblo, porque aprendió eso. Eso fue lo que lo discipuló. Ella tiene aquí 10 años asistiendo y ya se hizo igual. Terrible, ¿no? Terrible, pero así pasa. Y le dice, ustedes son como sepulcros que no se ven y que los hombres pasan por encima de ustedes y se contaminan. Hay cristianos que solamente cuidan las apariencias, aunque en el fondo haya maldad, haya discriminación. Otra cosa que el Señor les enjuició, porque fue una regañiza bárbara, y ustedes diezman hasta la menta y cualquier otro tipo de hortaliza, los diezman. Pero lo hacen porque quieren parecer justos, quieren parecer cumplidos, quieren parecer perfectos, quieren parecer sobresalientes. Nosotros somos los que sostenemos la obra, sostenemos el templo, nosotros. Y se sienten los dueños y los sustentadores. Pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. La justicia es ayudar a los pobres. Y el amor de Dios es perdonar a todos, ¿no? Hacerlos así. Ellos no amaban, no ayudaban a los pobres, les quitaban a las viudas sus posesiones, eran terriblemente bárbaros y eso sí, diezmaban todo y traían a la iglesia los diezmos de todo. Entonces estaban queriendo parecer justos, pero no lo eran. Eran injustos. La justicia y el amor son el espíritu de la ley de Dios. Aún la ley de Moisés. La ley de Moisés está hecha para que ames al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos cumplían la ley de Dios sin amar a Dios y sin amar a su prójimo. ¿Estaba más difícil? Pues no, para ellos estuvo bien fácil, pero eran infructuosos. Nosotros somos muy obedientes a Dios y no amamos a los cristianos y no amamos a los inconversos. No hemos conocido al Señor, no hemos conocido la ley de Dios. No hemos obedecido la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo es que nos ayudemos los unos a los otros. Por eso dice el Señor, aquí en medio de la regañiza, dice, pero den limosna a los pobres y entonces todo se volverá limpio. Todo lo que hagan ustedes se volverá limpio si ustedes dan ayuda a los pobres. Den limosna y todo será limpio. Así le dijo al joven rico, algo te falta para ser perfecto. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Eso le faltaba. No quiso el joven rico, se fue, pero Zaqueo sí dijo, he aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y hubiera dado todo, pero se acordó que debía muchas cosas. Dice, a los que les debo les voy a pagar 4 veces. Porque él había recibido la ley de Cristo en su corazón. Y cambió, dejó de ser un publicano. O dejó de ser un fariseo, de ser un intérprete de la ley. ¿Verdad? Así es. Otro aspecto de la regañiza fue que aman las primeras sillas en las sinagogas.
y las salutaciones en las plazas, y las distinciones, que digan, aquí ha llegado el señor Braulio, que es un fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel. Ah, eso querían ellos, sobresalir, ser brillantes, recibir gloria, recibir felicitación, admiración de todos. Quieren tener el primer lugar entre ellos. Buscan su propia gloria. En lugar de buscar la gloria del Señor, la gloria de Dios, buscan su propia gloria. Esa cosa sigue enfermando a muchos cristianos, a muchos artistas, a muchos líderes, a muchos predicadores hoy en día, porque están buscando su propia distinción. Y bueno, pues alguien dirá, pues es natural, ¿no? Pues todos quieren tener reconocimiento y alguna palabra de motivación. Sí, pero están menospreciando al pueblo de Dios. Ellos se sienten muy gloriosos y los demás son los pobres diablos. Están en una actitud verdaderamente egoísta, ególatra, egocéntrica. Quieren buscar figurar y menosprecian a otros. Y no les importa si el nombre del Señor es vituperado. El nombre importante ahí es el propio, mi nombre. Quiero tener un renombre. Otra cosa que les regañó, y eso a los intérpretes de la ley, porque hubo un intérprete que dijo, Señor, estás ofendiendo a estos hermanos y de pasada nos afrentas a nosotros, los intérpretes de la ley. Ah, bueno, pues ahora voy contra los intérpretes de la ley, dijo el Señor. Ustedes tienen la llave, tienen el conocimiento, tienen el mandamiento y no entran, no obedecen. E impiden que otros entren también. Porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Cargan al pueblo con cargas que nadie puede llevar para mantenerlos en condición de pobreza, de inmundicia, de poco valor. Así trataban a la gente. Estos tremendos súper ricos fariseos, dueños de la religión, dueños del templo. No había misericordia en sus corazones. Le dan un sentido extraviado a la ley de Dios. Ponían la ley de Dios y dice, ¿cómo puedes curar a alguien en sábado? Si la ley de Dios dice que no harás en él obra alguna. Y parecen hasta cierto, ¿verdad? Muchos he oído hermanos, pues sí, no sé por qué el Señor sanó en sábado, pues había tantos días, lo hubiera sanado cualquier día. Pues para respetar el sábado. No, lo que pasa es que el sábado es para hacer cosas buenas para la gloria de Dios. Para eso se hizo el sábado. No para inutilizar al hombre, no para bloquear a Dios, no para evitar las bendiciones de Dios, sino para recibir las bendiciones de Dios. Y para compartir las bendiciones de Dios entre nosotros. El Señor vino a compartir los sábados. Era el día que todos se juntaban en el templo. Si hubiera ido el miércoles o el martes, pues tal vez no hubiera nadie. Pero Él venía a atender a la gente que lo necesitaba el mero sábado y por supuesto era el día que más trabajaba y que más caminaba y que más enseñaba y que más sanaba. Porque les digo, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo también. Los intérpretes de la ley lo torcían todo. De tal manera que aún la bendición era un pecado para ellos el sábado. Muchas veces los cristianos nos encontramos haciendo reglamentos, estatutos y cosas así, requisitos extrabíblicos para nuestra iglesia, para nuestro departamento, para nuestras convenciones. Luego nadie los lee, nadie los cumple, pero ahí está, ¿no? Ese está el reglamento. Y cuando una iglesia quiere entrar a la convención, le sacan el reglamento y lo echan fuera, no entras. Y a los cristianos verdaderos nos causa tristeza que maltraten así a los aspirantes, ¿no? Porque el reglamento dice que no. Aunque la ley diga que sí, pero el reglamento dice que no. Es duro, ¿no? Sigue habiendo intérpretes de la ley hoy en día, sigue habiendo fariseos y escribas hoy en día, y están en nuestras iglesias y convenciones,
y vale la pena que, más que criticarlos a ellos, veamos que nosotros no caigamos en ese juego del demonio y busquemos lo que sí quiere el Señor que busquemos. Y por eso esta invitación, debemos comprometernos hoy, viendo lo terrible que es ser un religioso sin Dios, a limpiar nuestros corazones antes que las apariencias. Limpia tu corazón con la palabra de Dios y las apariencias van a venir solas. Se va a notar que eres una nueva persona después. No trates de cambiar a tus hijos por fuera, aunque tú sabes que por dentro hay odio y tristeza y rencor y se van a ir cuando tú ya no los puedas controlar. No, cambia sus corazones con la palabra, el amor de Dios, con la gracia de Dios, y entonces nuestros hijos serán buenos muchachos, serán cristianos, serán hijos de Dios. Segundo, busca la gloria del Señor antes que tu propia gloria. El Señor sea glorificado. Yo no importo. No debo buscar mi gloria, sino la del Señor. Tercero, evitemos reglamentos incumplibles que obstruyen el camino a otros más pequeños o a otros que no conocen. Allanemos el camino para que se acerquen a Cristo. Y ya el Señor los transformará. A lo mejor digo, no, pero es un drogo, es un homosexual, es un asesino, es un corrupto, es un pentecostal. Bueno, pues necesita de Cristo. Y nosotros debemos facilitar el camino para que ellos encuentren con Cristo Jesús y Él le quitará todos sus defectos. El Señor se los quitará. Y finalmente, hermanos, procuremos cumplir con la justicia y con el amor de Cristo, atendiendo a las necesidades de otros, sobre todo los extraños, de los extranjeros, de los inconversos. Si hacemos eso, todo lo demás será puro, dice el Señor. Así lo prometió así en el versículo que vimos ahorita. Pues tienes ideas falsas, andas a medio mal, pero tú da limosna al que necesita y todo lo demás será purificado. Es hermoso, ¿no? La palabra de Dios es hermosa, aún en medio de la peor regañiza de la Biblia. Hay palabras de consuelo y hay palabras de instrucción y hay palabras de vida eterna. Vamos a despedirnos, hermanos. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra, por tus amonestaciones que son puras. Ayúdanos a quitar de nosotros toda esa inmundicia que a los religiosos afecta. Que podamos tener visión para honrar tu nombre y para bendecir a otros con tu palabra. Nos olvidemos de los reglamentos humanos y nos apeguemos a los mandamientos de Jesús, de manera que traigamos vida a nuestra alma y a nuestros conocidos. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.